Bien, ahora sí, sean todos y todas bienvenidas. Vamos a comenzar con nuestra clase número 4. Como hemos avanzado ya, nuestra clase número 3, recordamos, con mucho gusto, Pilar, recordamos, ¿cierto?, aquello que estuvimos dando como concepto que tenía que ver con la neurodiversidad y todo lo que vamos sabiendo cada día respecto de este concepto que más que concepto ya se transformó en un estilo de vida, un estilo respetuoso de saber que finalmente, y finalmente muy, muy como punto final, todos somos un poco neurodivergentes, ¿no? Todos necesitamos algo especial, todos necesitamos eh, una condición especial para poder aprender o comprender. La verdad es que todos somos distintos y en relación a eso, es que cuando hablamos de la neurodiversidad en términos de el TEA, ¿cierto? Significa también mezclar elementos que a su vez pueden confrontar ciertas situaciones que son muy parecidas para los estudiantes que nos va a tocar ver en algún momento, que tienen esta condición de términos, en términos tan concretos como cuando hablamos del trastorno del espectro autista. Víctor, muy bienvenido, presente ahí, dice Víctor. Vamos a comenzar entonces, ya habiendo recordado todo lo que hablamos el día lunes, que estuvimos bastante críticos también, ¿cierto? Y eso es súper bueno cuando hablamos de de neurodiversidad, porque significa que efectivamente nosotros estamos en condiciones de entender por qué cambió el paradigma de la educación y por qué en realidad tenemos que sumar una ley que indique que todos los estudiantes que poseen diferencias, ¿cierto?, tienen que ser tratados de igual manera y con el mismo respeto, porque esto no es una enfermedad, sino una condición. Y como una condición tiene que ser tratada, ¿cierto?, en forma respetuosa y no hay ningún problema entonces en que aquellos que tengan esta condición puedan participar de las clases formales que se imparten desde el Ministerio de Educación en todas las escuelas que estén en el territorio chileno. Y por eso que es muy bueno esta forma de ir desgranando, ¿cierto?, todas las aristas cuando hablamos de TEA, porque empezamos hablando de una ley que era una necesidad del mundo, que era una necesidad del país, por lo tanto se transforma en una ley de educación también y nos implica también tomar conciencia de que nosotros mismos tenemos que cambiar nuestras propias formas de pensar para poder entender esa ley y para que nosotros no cometamos errores en el futuro, ¿cierto? Que puedan sesgar o que puedan perpetuar el error que se ha cometido siempre con la diferencia, que es el aislamiento. Todo lo que desconocemos, nosotros preferimos aislarnos. Entonces la idea es que se conozca mucho de esto para que aprendamos a convivir con las condiciones y no salgamos arrancando, ¿cierto?, cuando nos toque enfrentar un desafío como esto. Y por eso es tan importante creer, ¿no es cierto?, y saber cuáles son los términos científicos, por qué esto es así y nadie nos puede venir a discutir, porque yo no sé si ustedes, me imagino que sí, sobre todo ya muy enfocados en la educación. Yo no sé si usted se da cuenta que se está metiendo en un terreno bien difícil en la educación, ¿ah? Porque en nuestro país toda la gente opina de educación, sea ingeniero en allá, en cualquier otra cosa, es un tema, como es una política que está a nivel social, ¿cierto? En donde todos opinan, ¿bien? Y mucho usted va a escuchar de que esto es una moda, de que ahora los niños son delicados, que uno no les puede decir nada. Usted puede escuchar mucho de eso y eso tiene que ver simplemente con la ignorancia. Y vuelvo y repito, todo aquello que a veces uno ignora, tiende a mirarlo con distancia, pero también hay un sí, yo creo que es un porcentaje pequeño de la población en realidad, eso es lo bueno. Un porcentaje pequeño de la población que va a discutir con usted que esto es de otra manera, aunque usted vea que estamos viendo estudiosos, estamos viendo estudios, estamos viendo universidades, estamos viendo años de trabajo, no va a faltar, ¿cierto?, aquel que diga que esto es un invento para que y por qué a los niños ahora no se les puede decir nada. Ojo con eso, ¿cierto? Porque además tenemos que tener cuidado que esto implica
una ley de inclusión. La ley indica que nosotros como trabajadores uy, de la educación tenemos que ser muy cuidadosos y exhaustivos en la terminología que usamos. Nosotros no podemos llegar y hablar y decir cosas o comentarios o frases que quizás son muy pintorescas de nuestro país, que son frases que todos nosotros hemos acuñado por años, pero que no significan que estén bien. Paso a decir esto porque el calor es el que me tiene así. Em, y les dejo un poquito de experiencia en esto. Mucho de lo que ocurre, ¿cierto? A nivel de colegios, ocurre por algunos malos entendidos, con los cuales hemos caído cualquiera de nosotros que está trabajando en educación y que no hemos trabajado con leyes que sean tan severas en relación a cómo uno habla, por ejemplo. Por ejemplo, nosotros no podemos decirle a la chiquilla, bien, usted siéntese como señorita, o si usted ve a un niño con un joven con una determinada vestimenta, nosotros no podemos determinar su género. Bien, nosotros, señorita, o bueno, la verdad es que hay muchas cosas que nosotros tenemos que cuidar en nuestro lenguaje. Esta es una invitación también a ser muy cuidadosos en el tema del lenguaje apropiado, la forma en que tengo de referirme a las necesidades educativas especiales, a los niños con este tipo de condición, a los adultos con este tipo de condiciones. En general, a ser muy cuidadosos con el vocabulario en todo el contexto educativo, también porque además de los lenguajes inclusivos que estamos obligados por ley a tener que utilizar, a esto se le suma la ley Karim, ¿cierto? Por lo tanto, es importante que como trabajadores también estemos súper conscientes y resguardados de la responsabilidad que tenemos de hablar bien. Y acá tenemos que ponernos como meta, ¿cierto? Eh, También trabajar en aquellas cosas que son importantes para una sociedad como la de hoy. Bien, esa es una invitación también a hacernos nosotros, hacerla a la sociedad, pero también ir contribuyendo. Bien, no ser tan severos a veces con uno mismo, porque todos vamos aprendiendo. Bien, los cambios son progresivos para que se instalen siempre. No sé si alguien quiere hacer hasta aquí, como vamos, algún tipo de comentario, algún tipo de aporte, alguna reflexión o pregunta mientras yo tomo agüita. Bien, continuamos entonces. Estamos bien si no hay consultas hasta aquí. Bien, desde todo lo que hemos hablado y cómo se va conjugando, ¿cierto? Y cómo vamos avanzando, podemos afirmar, aquí tengo, no sé si alguien o no, se me ve. Virginia, bienvenida. No se preocupe, estamos al inicio. Los niños autistas entonces pueden resistirse muy, tal Profesora, como lo... Sí, dígame, sí, había, ¿quién me habla por ahí? habíamos quedado en la diapositiva anterior a esa. La última clase, En esta, en esa. Esa es la sí, que nos falta. sí, en esta. En esta vamos a volver porque aquí vamos a seguir avanzando. Voy a empezar al revés, con la que está al siguiente. Muchas gracias. Nosotros en la vez anterior hemos conversado, ¿cierto?, que tenemos que ser cuidadosos en la forma que hablamos, dijimos en la forma en que abordamos, en la forma en que nos acercamos. Esto tiene que ver con que eh, los niños que padecen una condición autista van a ser resistentes en general al cambio. Y por eso también dijimos que era muy poderosa la observación, ¿recuerdan? La observación justamente porque eso va a determinar cuál es la rutina, cuál es la forma que tenemos que eh, poder, porque justamente esto va a ser un trabajo en conjunto, ¿no? Entonces no tenemos que combatir con la estructura que tienen nuestros estudiantes, sino que tenemos que ayudar a cómo esta estructura también se une con estos esfuerzos también que hablábamos en la clase anterior entre el contexto y el mismo niño o niña.
Bien, cuando digo niño, no ejerzo ahí si es femenino o masculino, pero en términos concretos nos referimos a todos los estudiantes. Bien, entonces tenemos que ser súper cuidadosos en cómo tratamos las rutinas con nuestros estudiantes. Eso va a determinarse con la condición, con lo que yo sepa de la condición, con lo que me dicen que tengo que hacer con la condición, pero también con lo que yo vaya observando, el cómo se comporte, ¿cierto? La condición conmigo, por ejemplo, y cómo yo respondo a eso y viceversa. Sobre todo porque yo soy una persona distinta a la otra profesora o al otro profesor y dijimos también que era importante generar vínculos. Y los vínculos se van generando en forma autónoma, se van generando de manera fluida, pero también con conocimiento. Entonces es importante que nosotros también pongamos de nuestra parte tratando de amenizar la rutina de nuestros estudiantes con tal de que la sientan amigable, en confianza y no como parte de un enemigo, bien, como algo de lo que tienen que defenderse. Entonces, ya bajar la guardia cuando nuestros estudiantes se dan cuenta que nosotros también estamos creando ambientes propicios para que ellos puedan desarrollarse de la mejor manera y nosotros ponemos de nuestra parte. Entonces, es importante que nosotros en el área que nos toque desarrollar en nuestros estudiantes o trabajar o abordarlos en una asignatura o en el recreo o en lo que nos toque hacer, es importante generar con nuestros estudiantes una rutina lo más respetada o criteriosa y también secuenciada posible, teniendo en consideración de que cualquier cambio en la rutina de nuestros estudiantes puede generar también un, eh, una desregulación, digámoslo así, ya en términos emocionales, a la cual también tenemos que saber contener o otro profesional también que sea competente en el área. Bien, también tenemos que dar o saber justamente reconocer cuáles son las descripciones en temas físicos y emocionales de una descompensación de parte de nuestros estudiantes. Bien, por ejemplo, cuando agitan mucho las manos, cuando dan muchas vueltas o se ponen a correr o saltan o tienen alguna otra forma de determinar, ¿cierto? La canalización de la emoción que está sintiendo, ¿bien? Porque está luchando por autorregularse. Entonces, eh, todo aquello es parte de lo que nos va a ocurrir cuando pongamos de nuestra parte, ¿cierto? Para que vayamos creando contextos y entornos que sean lo más amigable con eso. Pero también tenemos que saber que existen consecuencias de que justamente cualquier cambio va a desestructurar, ¿cierto? Un mecanismo que tiene nuestro estudiante, pero también que todas estas formas finalmente van a pasar y que vamos a ir conociendo mejor y no tenemos que ir asustándonos por procesos que van a ser naturales o sí, naturales en primer momento justo porque determinan los diagnósticos que nosotros vamos observando de aquellos comportamientos y cómo poder nosotros ir ayudando en eso. Y si no pasa un evento de desregulación, obviamente no vamos a saber cómo podemos actuar frente a un evento de desregulación. Bien, debido a que el autismo es común, es importante que nosotros sepamos una cifra importante. Bien, vamos con las definiciones duras primero. Uno de cada 59 niños en Estados Unidos y uno de cada 50 niños en Chile han desarrollado diversas intervenciones para abordar los desafíos socioemocionales, ¿cierto? Que implica un niño con o niño con autismo. Estas son cifras duras, ¿no? Esos son los indicadores que tenemos hasta el momento. Y eso usted lo lleva, ¿cierto?, a términos georreferenciales o en términos demográficos. La verdad es que corresponde a una cifra que podemos decir que no se ha incrementado en términos eh, muy excesivos en el tiempo. Es importante entonces que consideremos de que cuando nos digan de que esto ocurre ahora y que antes no ocurría y que esto pasa por este tipo de generaciones, nosotros tengamos ahí un antecedente importante con un número también que dar.
A ver si igual más. Sí, ahí llegó María José. Hola María José, bienvenida. No se preocupe, todo va a quedar ahí grabado. Algunos, Bueno. algunos consejos y para que vayamos pensando desde nuestra arista, ¿cierto? ¿Cuáles son las contribuciones que yo puedo dar como trabajador, pero también humanamente, para generar, ¿cierto? Una buena batería de recursos propios para poder abordar eh, una situación como entendiendo de que todos somos cuidadores finalmente, que en un colegio, cuando veamos a un estudiante que tiene este tipo de condición, nosotros vamos a estar al cuidado también de nuestro estudiante y vamos a ser responsables también de todo lo que ocurra. Entonces, es importante que generemos también una conciencia no solo de la importancia del rol que usted ejerce y de todo lo que hay que saber, ¿cierto? Porque nos corresponde, es parte de nuestro trabajo, sino también porque muchas de las situaciones que se hablan en TEA y que se están hablando en este módulo y que se hablan en la ley, corresponden a las que se incorporan en los protocolos de acción que tienen los colegios. Por ejemplo, el protocolo que implica el reglamento de convivencia escolar o el reglamento interno del colegio. Entonces, la ley y todo lo que estamos haciendo tiene que estar y tiene que reflejarse en el reglamento. Por eso que ningún reglamento puede pasar por sobre el derecho que tiene un estudiante y ese derecho usted lo sabe, ¿cierto? Porque se ha trabajado abiertamente en este módulo y en los otros que usted ha tenido y va a tener. ¿Bien? Entonces, desde ese punto de vista, considerando que todos somos responsables y también, obviamente, existe una calidad de responsabilidad que tienen sus tutelados, en este caso sus padres, sus madres o quien los representa. Es importante entonces que todos los niños se benefician del apoyo socioemocional, pero los niños autistas necesitan atención adicional y práctica. Importante, haz participar a los niños varias veces al día, debido a que los niños autistas pueden no iniciar la interacción. Es importante que el adulto responsable la inicie. Para fomentar la referencia social, se puede jugar a la escondida, crear un túnel para que el niño gatee y mire por un extremo para animarle a que gatee hacia ti, además de juegos de ida y de vuelta para o cómo rodar una pelota. En este caso, cuando estamos hablando de niños mucho más pequeños y como hemos dicho, cuidadores a nivel legal también, para padres, madres o quienes trabajen también, ¿por qué no? Este rubro es muy amplio, todo lo que ustedes están haciendo. Entonces, hay personas que pueden trabajar, ¿cierto?, de niveles muy, muy chiquititos hasta niveles muy adultos. Entonces, la verdad es que es una gama importante de recursos que se pueden utilizar cuando hablamos de educación. Así que mientras más sepamos, mucho mejor. Vamos a nombrar dos más y luego seguimos para que, y porque también todo este material está después para su disposición y lectura y escucha, ¿no? Fomentar la atención conjunta mediante juegos de toma de turnos o actividades que impliquen la sincronización de movimientos, como bailar, saltar, correr coches uno al lado del otro. Asegúrese de tener la atención del niño antes de dirigirse a él. Métete en su línea de visión con un objeto que sea de su agrado, que logre captar su atención. Ve cómo vamos adquiriendo herramientas, ¿cierto?, para poder ir abordando, independiente de la forma que me toque a mí abordar a un estudiante, a un niño, a una niña, a un joven, a un pequeñito. Eh, hay, hay particularidades y generalidades que nos van a ayudar, ¿cierto?, a poder abordar de mejor manera esta forma de ir conociendo a nuestros niños que tienen esta condición. ¿Cuáles son entonces, si ya hemos visto toda esta premisa, ya sabemos la definición, sabemos cómo abordar, tenemos un tips, hemos dicho también con el dato duro que nuestro nudo principal o nuestra forma tiene que ser enfocada hacia lo socioemocional, ¿no? Porque
Sabemos que esta es una condición que va a estar presente en las personas durante toda la vida. Entonces, el trabajo que hagamos en educación, con todos estos tips que acabamos de mencionar y muchos más, estamos tratando de asentar pilares importantes para la vida futura y adulta de nuestros estudiantes. Por eso que creo que, no sé si en la sesión 1 o 2 alguien me preguntó por qué los terapeutas podían ser, a marcar la diferencia, por ejemplo, en, eh, en los equipos psicosociales. Bueno, justamente porque cuando ocurre algún tipo de condición y se logra vincular y logra hacer un programa exitoso, las personas o los niños después logran, por ejemplo, saber abrocharse o desabrocharse un cordón o un cierre, y eso obviamente les va a servir para toda la vida, no simplemente para estar en el colegio. Entonces, al ser ocupacional, nos plantea en un escenario de lo que te estoy enseñando te va a servir siempre, no solo aquí en la escuela. Entonces, los desafíos principales de nosotros están aquí, están centrados en esto, porque todo lo que hemos hablado hasta aquí nos trae a un punto importante, de decir, ok, ya sabemos lo que podemos observar, sabemos que es importante, sabemos lo que hay que observar, pero ¿cuál es nuestra principal misión teniendo el conocimiento? La misión social que tiene la escolaridad. Es decir, nuestro desafío principal tiene que ver... Uy, algo sucedió. Hola Soledad, bienvenida. Nuestros desafíos entonces en términos de nuestra educación están centrados principalmente en el desarrollo socioemocional común con las personas autistas, justamente porque tenemos que transitar con ella, como lo dijimos, ¿cierto?, en nuestras primeras sesiones, para que vayan funcionando en esta sociedad que no es muy amable, ¿cierto?, con las diferencias, y ya hemos hecho bastante crítica de aquello. Entonces, vamos viendo y aquí voy a necesitar ayuda. Recuerden que hemos conversado la importancia de estar aquí, la riqueza de estar en clases. Para nosotros es importante este feedback y que esto no sea, ¿cierto?, solamente una cátedra. Así que voy a pedirle a alguna persona voluntaria que pueda leer, por favor, la definición de entendiendo y expresando emociones. ¿Quién podría ser la persona amable que me ayudara aquí con la lectura de esa definición, por favor? Yo le puedo ayudar, profesora. Muchas gracias, Isabel. Sí. Dice, los niños autistas a menudo tienen dificultades para interpretar y responder apropiadamente a las emociones de los demás. Es importante que los demás entiendan que un niño autista no está siendo grosero o indiferente intencionalmente. Simplemente tiene un estilo comunicativo diferente que hace que gestione de distintas formas las diversas situaciones. Perfecto. Entonces, nuestra primera misión, como ya sabemos la condición, muchas gracias, Isabel, nos dice, bien, ya sabemos que todos son diferentes, sabemos que el cerebro actúa así, bien, entonces no puede ser solo en lo académico. Tenemos que detenernos y pensar de que las demostraciones afectivas van a ser distintas y tienen que ser valoradas, ¿cierto? Y ojalá muy resguardadas justamente cuando existan. No va a ser fácil que un estudiante autista vaya y abrace a otra persona, pero sí usted se va a dar cuenta que va a generar afinidad generalmente con un compañero o una compañera par, y va a ser su compañero que va a estar con él en todas, ¿no? Y nosotros también tenemos que ser cooperativos y tratar de respetar ese vínculo que se genera y no obligar, ¿cierto?, a generar otras vinculaciones que no fluyen, que no nacen, y obviamente tratar de cultivar las nuestras también, porque son nuestra herramienta de acercamiento y de observación. Lo importante es entender que lo afectivo también es distinto. Bien, muchas gracias, Isabel. Vamos anotando y recuerden apuntar estas precisiones justamente después para la evaluación. Bien, ¿quién me puede ayudar entonces con la lectura de poniendo atención a expresiones faciales? Miren qué importante esto. ¿Quién nos puede ayudar con esta lectura, por favor? Yo, profe. Bien, muchas gracias. Claro, linda. Ya.
donde dice participando en la atención conjunta, ¿verdad? Sí, Ok. La atención conjunta sí. o No, dos. Pilar, Pilar, disculpe. Es la Ah, de ya, la arriba, por anterior. favor. Sí, 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 muchas perdón. gracias. Ya. Los niños autistas pueden escanear la cara de una persona de manera diferente a la de sus compañeros con desarrollo neurotípico. Normalmente, alguien se enfoca primero en los ojos de la persona y luego pasa al resto de la cara. Un niño autista, por el contrario, puede enfocarse únicamente en la boca de la persona, por ejemplo, haciendo uso de la mirada desviada, ya que mirar a los ojos puede resultar sensorialmente intenso. Perfecto. Y esto, muchas gracias, Pilar, lo conversábamos, ¿cierto? Tiene que ver con que no todas las cosas son también, a ver, no son circulares respecto del entorno generalmente, son y están referenciadas respecto a lo que siente la persona. Y Pilar nos explicaba también un poco el otro día que tiene que ver con que no es que yo no sea, sino que no lo sé expresar o no lo expreso igual. Entonces, ¿qué sucede en este caso? Cuando hay algún tipo de expresión, no tiene que ver en realidad con que es personal con nosotros, sino que también tiene que ver con otras cosas eh, que están generando una reacción sensorial. Pero también nosotros, dice, bien, adelantémonos, ¿no? Y veamos qué está sucediendo con esta expresión de su rostro y lo que significa Pilar. Sí, profe, con respecto a eso, por ejemplo, a mí me pasaba como desde pequeña que yo como que igual no podía mirar como a las personas a los ojos por un tema de que como que me dificultaba. Entonces como que siempre desviaba la mirada para hacia otra parte del cuerpo y como que, por ejemplo, en mi casa siempre me decían que era como mal educada, como que cuando uno hablaba tenía que mirar a los ojos, porque ese era como el foco de atención. Entonces a mí me pasa ahora de adulta de que yo no miro a las personas a los ojos porque si las miro me desconecto. Entonces si yo estoy mirando hacia otra parte de su cuerpo, yo le estoy escuchando, pero si los miro directo, no, como que me desconecto. Bien, importante lo que nos dice. Muchas gracias nuevamente por compartir algo eh, tan privado, pero que a su vez nosotros también nos va ayudando, ¿cierto?, para aprender. Y miren lo importante, socialmente siempre se dice esto. Y miren lo que nos acaba de decir Pilar. Por favor, valoremoslo harto. Porque hasta en los programas, ¿cierto? De esos, no sé si lo han visto, que van al aeropuerto y dicen, si se mueve a la derecha, es porque, no sé, miente o que está ocultando información. Ahora, llevemos esa realidad a cómo nos comportaríamos o cómo se comportaría una persona con TEA frente a una situación o a cualquiera. Es totalmente opuesta porque está fuera de la norma. De eso significa, ¿cierto? Y lo conversábamos cuando hablábamos de la definición neurodivergente y neurotípico. Entonces, socialmente se dice, mira, ahí mismo en el programa, por eso me acordé, de que las personas honestas son las que miran a los ojos y si no nos miran a los ojos, entonces nos están diciendo la verdad. Pero miren lo que nos dijo Pilar ahora. Nos dijo que algo sucedía con eso. Y lo que nos dijo ella es algo que es súper generalizado. Por eso que es una descripción de la condición que es estándar. Los niños TEA no miran a los ojos, no les gusta la conexión visual. Y eso no significa que nos estén mintiendo, ¿cierto? Bien. O nosotros no podemos atribuirle una definición social al gesto que tuvo el niño, por ejemplo, de que no nos mire, porque socialmente le decían a Pilar que era mal educada, pero eso quién lo inventó, la sociedad, no la condición. Bien, entonces también ahí nosotros nos sacamos el sesgo, el estereotipo. Esta niñita, no, es que ella no, esta niñita. Ese sesgo del cual que todavía existe y lamentablemente las comunidades educativas también. Bien, entonces es importante ahí resguardar, y miren lo importante que, y con lo que hablábamos delante del uso del lenguaje, porque todos Profe, estos están relacionados con eso. Dígame, Pilar. igual es como chistoso porque igual yo me he dado cuenta que hay gente que miente mirándote a los ojos.
¿cierto? Y como por lo general, Ay, eso hay como dicen mucho. que si tú no miras a los ojos, estás mintiendo. Así me decían a mí, como que si yo no miraba directo a los ojos a las personas, estaba mintiendo. Y yo así como, pero ¿por qué voy a estar mintiendo? A Y ver, ahora dijo yo he usted. visto gente que miente mirándote a los ojos. Es como Sí, igual raro. ahí hay varios artistas, ¿no? ¿Quién no ha pasado por alguna experiencia de haber conocido a uno? Sí, profesora, yo estaba Isabel. pensando y estaba escuchando lo que estábamos leyendo, que en verdad uno va como entendiendo varias cosas, incluso algunas personas que les dificulta mucho relacionarse y en el fondo no es porque no quieran, sino porque tienen una condición y es difícil. Claro, Pero también yo estaba pensando en esas conexiones que existen entre las personas, que son como, que no se escriben en los libros, por ejemplo. Yo recuerdo que con mi mamá era muy difícil llegar a la casa y que ella no supiera lo que le estaba pasando a uno. Muchas veces yo traté de llegar sin decir nada y así como muy normal y ella me decía, siéntese, algo pasó. Entonces yo creo que los seres humanos cuando tenemos afecto por otro, empezamos a conocer cómo actúa la persona, incluso en cosas que otros no captarían, uno sí lo puede captar. Entonces yo creo que qué totalmente. interesante es eso, poder como Sí, mirar desde un lenguaje del cariño, del respeto, del afecto, porque eso nos va a ayudar a entender con las personas con las que estamos relacionando. Yo creo que eso pasa con los colegas también, que pasa se va dando cuenta muchísimo. que hay días Mm, que incluso hay personas que dicen, no, pero es que no, si no estoy triste, pero uno ve su cara y sus ojos y sabe que está triste. sí. Los seres humanos no tenemos que decir a veces palabras, pero uno puede interpretar lo que la otra persona está sintiendo. Entonces, en eso es que yo creo que el lenguaje del cariño, del afecto es como clave. Súper clave. Muchas gracias, Isabel, por su contribución. Qué lindo lo que dice, porque yo no sé si algunos ya trabajan, creo que si alguien me dijo que trabajaba ya en educación, pero los que trabajan y los que van a trabajar se van a dar cuenta que donde siempre llegan los estudiantes es con ustedes. Y después uno anda con un montón de pollitos ahí a la cola, ¿cierto? Justamente porque finalmente lo que todo ser humano necesita es que lo quieran. Y en el colegio ocurre mucho. Y cuando a usted se le acerque un estudiante con una condición TEA, que sea capaz de hablarle, que le dé un abrazo, de ese por ganado, porque usted está haciendo una tremenda contribución a alguien que eligió querer, eligió vincularse, eligió tenerle confianza. Por eso que las demostraciones de los niños, y sobre todo los niños que tienen condiciones TEA, son tan auténticas y tenemos que valorarlas, apreciarlas y cuidarlas mucho también. Bien, bien, muchas gracias. Vamos ahora entonces a la siguiente. ¿Quién me puede ayudar con esa lectura, por favor? Cari dice, eso sí me pasa a mí en los recreos, siempre me abrazan y yo les devuelvo con cariño. Mire, qué linda, quizás cuántos corazoncitos ahí anda sanando sin darse cuenta, ¿cierto? Qué lindo, Cari, gracias por compartir. Bien, ¿quién me ayuda entonces con la siguiente? Yo, profe, yo le puedo ayudar. Ya, Matías, muchas gracias. Nos escuchamos entonces. La atención conjunta o dos personas enfocadas activamente en la misma cosa mientras se enfocan la una en la otra puede ser un reto para los niños autistas, ya que preferentemente tienen hiperfoco en su atención o monotropismo al realizar una tarea. De hecho, señalar es uno de los primeros signos de que los niños pequeños inician la atención conjunta, por lo que la falta de señalar a la edad de 1 año puede ser una señal de alerta. Muy bien, muchas gracias. Miren lo importante que nos dijo acá nuestro compañero. No podemos pedir muchas cosas al mismo tiempo porque vamos a generar una frustración que sabemos que va a existir. Entonces es innecesario decir, no, mira, si conmigo va a resultar. No, porque cerebralmente nuestros estudiantes, tal como lo dijo ahí, y esta palabra es súper importante, monotropismo o hiperfoco, es decir, la hiperfocalización, solamente van a hacer una cosa, ¿bien? Y ahí van a poner todo su esfuerzo y tal como hemos dicho bastante, puede ser incluso que ahí se destaquen porque van a hacer y querer saber todo y ser los mejores, ¿no? Pero no más funciones. Por eso se llama a que todos los que trabajemos con estudiantes, no le pidamos más,
¿bien? Porque vamos a causar una frustración que es súper innecesaria y poco respetuosa, porque sabemos que no debemos hacerlo, ¿cierto? Necesitamos estructuras en el caos diario de la vida. Justamente, Pilar, justamente. Excelente las contribuciones. Cuando Pilar, Isabel y todos aquí nos ayudan, ¿cierto? A desde su experiencia y desde sus reflexiones también ir avanzando. Es importante ir también considerando todas las cosas que nos van contando nuestros compañeros aquí, porque no vamos a encontrar en ningún lugar o en ningún libro, ¿cierto? Las vivencias que son tan propias de quienes ya eh, han vivido, han transitado o estén en una realidad así como también Cari nos decía. Y tenemos la última, ¿cierto? Antes de terminar nuestra primera parte, que va a terminar con una breve actividad en el chat antes de irnos a nuestro break. Así que es importante que pongamos atención en estas 4 definiciones, porque por eso teníamos esta forma, esta estructura hoy, porque debo hacer, ¿cierto? Un checklist de cómo va nuestra atención hasta ahora. ¿Quién me ayuda entonces con la última definición de esta diapositiva? Yo, profe, Ya, muchas gracias. Tan lindo. donde dice otras habilidades sociales, ¿verdad? Correctísimo. Ya. Otras áreas en las que los niños autistas tienden a tener desafíos son entendiendo la perspectiva o la intención de otros, debido al lenguaje implícito, relacionarse cómodamente con nuevas personas, participando en actividades de toma de turnos, incluida la conversación, diferenciando sus propios sentimientos con los de otros, en el uso de referencias sociales, mirando a los padres o cuidadores para ver cómo responder cuando se enfrentan a eventos desconocidos o inesperados. Y finalmente, habilidades emocionales. Muchas gracias, Pilar, por toda su gentil ayuda. Todo lo que nuestra compañera nos leyó son las cosas que nosotros como responsables, es decir, como personas que trabajamos en educación, tenemos por base y debiésemos saber. ¿Bien? Y la podemos llevar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros sobrinos, nos sirve en todo contexto, ¿bien? Con nuestros compañeros de trabajo. Pero fijémonos ahora también en las 3 primeras que nos ayudaron también gentilmente a leer nuestros compañeros. Entendiendo y expresando emociones, poniendo foco a expresiones faciales y participando en la atención conjunta. Cuando hablamos de estas 3 formas, tratemos, aquí, si llegó alguien o tengo un mensajito de momento. Ah, Cari, no se preocupe. Entendemos perfectamente el tema de las visitas. De hecho, cuando miré para allá, había entrado mi tío aquí después de dormir su siesta. Así que estamos entendiendo lo de las visitas. No se preocupe, después la próxima la vamos a hacer participar. Entonces nos enfoquemos en estas 3 grandes dimensiones que también son de responsabilidad nuestra como participantes en el proceso educativo. Cuando hablamos de entendiendo y expresando emociones, entonces dijimos que tenemos que justamente entender que se producen de manera diferente, que se refieren de manera diferente, que son selectivas, ¿bien? Pero corriendo para encontrar la oficina. Incluso eso, ahora 20 años atrás. Y que son distintas, ¿bien? Y que no por ser distintas no están presentes, no son o no debo valorarlas. Cuando hablamos de poner atención en la expresión facial, justamente tenemos que observar, tenemos que mirar hacia dónde está la mirada del estudiante, por qué mira así, si quiere o necesita que lo toquen o no, si debo abordar o no, ¿bien? Y esto justamente se hace con la alerta de la expresión facial y también corporal que tiene nuestro estudiante. Y finalmente dijimos participar en la atención conjunta, es decir, que no debemos sobrecargar, ¿cierto?
una cantidad que no sea apropiada de estímulos, porque nuestros estudiantes van a focalizar en una sola cosa, su atención, y esa cosa va a ser la que más les gusta. Pensemos que estamos trabajando en educación y de esto se trata el ejercicio que vamos a hacer en el chat. Pensemos que trabajamos en educación y que tenemos que seleccionar una de estas tres definiciones. La idea es que usted pueda decir, mediante un ejemplo concreto, pequeño, de no más de 3 o 4 palabras, qué estrategia utilizaría usted para, por ejemplo, entender o expresar emociones, o poner atención en la expresión, o participar en la atención conjunta. ¿Cómo abordaría usted una situación así? ¿Qué se le ocurre a usted a modo de ejemplo? Puede ser en la dimensión que usted quiera. Empiezo yo. Por ejemplo, pensando en la segunda. Bien, entonces lo escribo así. ¿Ok? Vamos haciendo el ejemplo. Poniendo atención en las expresiones faciales. 2 puntos. Observo cuando mis estudiantes están superados por el ruido alto de la música. Bien. Entonces, no es que a los demás, ya, esto es para mí, ya terminé mi ejemplo, ya lo mandé. Y pensando en eso, ¿por qué lo dije? ¿Por qué lo pensé? Porque bien, no porque, ¿cierto? Tenga que, o tenga estudiantes que son, ya va a decir, no vamos a poner nunca más música, no vamos a poder escuchar música. No, no se trata de eso. Se trata de que usted, mediante la observación, ve hasta dónde, ve lo que puede, ver cómo ese día está, para que los demás vayan integrando esta diferencia y no la vean como, pucha, por culpa de no vamos a escuchar la música. Entonces, mi estrategia sería, en ese sentido, observar el momento, el día y la hora, ¿cierto? Y la condición en la que está dispuesto hasta mi estudiante de ese día. Entonces, si a usted se le ocurre alguna otra que sea específica, vaya escribiéndola en el chat. Yo las voy a ir leyendo y apuntando también para justamente ver esta interacción de la cual le había hablado en las clases anteriores. Vamos a ir esperando las respuestas y después de esas respuestas nos vamos a tomar nuestro break. Y silenciarme un poquito mientras pensamos. Otro paréntesis. Este ratito que estamos dando en silencio es justamente para pensar y poder escribir nuestras respuestas. Así que nadie se sienta incómodo porque estamos en silencio y yo también. ¿Bien? Profesora, la actividad es solamente escribiendo, ¿cierto? Tenemos que escribirlo en el chat lo que se nos... Sí, mi estimadísima. Ya. Excelente, ya están llegando las respuestas de algunas compañeras. La primera nos dice,
Observar las expresiones en el transcurso del día. Hay hartas estrategias que se llaman semáforo, que se van poniendo caritas en el estado de emoción que llegué hoy día, cómo estoy ahora, para ir viendo la progresión y en base a eso, ¿cierto?, saber cómo se puede abordar. Entonces, Patricia nos dice ir justamente monitoreando las emociones del día. Muy bien, Patricia, muchas gracias. Excelente respuesta. Geraldine dice, otras habilidades sociales en cuanto a la toma de turnos. Mire qué importante. Hacerlos, jugar con ellos, ¿cierto? Se puede trabajar justamente en la toma de los turnos. Importante. Se debe trabajar en la toma de turnos, maravillosa estrategia, porque bajamos los niveles de ansiedad y de frustración en los niños TEA, que siempre o en general quieren ser los primeros, ¿cierto? Así que hay que empezar a enseñar eso. Muy buen ejemplo, Geraldine. Y así van socializando justamente. Acá dice, ya Sole, se entiende, no se preocupe. Gina, bienvenida. Entendiendo y expresando emociones, dice Cari. Mi nieta en crisis de llanto tira a golpear objetos y yo trato de acercarme con tranquilidad, pedí que respire, le paso, perfecto, le pasa un globo para calmar la ansiedad, es como las bolsitas, ¿cierto? Me imagino. Entonces, miren lo importante que nos dice Cari, hacer ejercicios de respiración para calmar la ansiedad, abrazar, contener, bajar los niveles de cortisol. Eso es lo que usted lo dice, está relacionado también con el cerebro, así que muy buena contribución. Y algo que me está soplando acá mi marido, que algo sabe también de todo lo que no ha escuchado y de lo que hemos leído, es que es importante siempre tratar de reducirse a la altura del estudiante. Nosotros, cuando tratemos de contener, tratar, ¿cierto?, de llegar a la estatura que tiene nuestro estudiante para que no ejerzamos un efecto de autoridad que se vea negativo, ¿cierto? Así que excelentes contribuciones, Cari, muchas gracias. Ejercicio de respiración, como decía, siempre van a ser súper buenos. Evitar elementos, mire, importante lo que nos dice Pilar, evitar elementos de distracción o sobreestimulación, teniendo en cuenta que estamos inmersos en sociedad, grupos, evitar elementos como exceso de ruido, entregando turnos, separando por turnos. Muy bien. Y Pilar, quiero también aportar en su intervención y su contribución. Es que hace poquito salió un estudio de lo muy sobresaturadas que eran las salas chilenas, con la A, la Z, los monitos y la cosa. No es malo, al contrario, la estimulación visual es súper importante, pero hay que tener ojo con la sobreestimulación y el recargo para la distracción. Y ahí Pilar, además, ¿cierto?, nos habla de elementos como mirar los ruidos, los turnos y los grupos. Muy bien. Matías nos dice, participación en la observación conjunta. Observar, mire qué lindo, observar los intereses, los gustos con apoyo del profesor. ¿Sabe qué? Le dio pum en el clavo y lo conversábamos el otro día. Los chiquillos pueden ser grandes genios. Nosotros tenemos que sacarle trote, ¿cierto? Como se dice, como decía mi abuelita. Como decía mi abuelita. Hay que sacarles trote. Si sé que les gusta la lectura, créame, se van a transformar en los mejores lectores. Entonces, como dice Matías, si yo sé por dónde va la mano, yo puedo ir, ¿cierto?, ganándome su confianza en términos positivos, ¿cierto?, justamente para ir avanzando en esto. Muchas gracias, tío. Excelente, Rita. Ya, sí, entiendo, Rita, no se preocupe. Cari nos dice, Cari nos comparte ahí. Mi nieta tiene TOC. Comprendo. Ahí está los ejemplos de arriba, ¿cierto? Y por eso que Cari también sabe harto de todo esto. Porque aquí me dice el wifi que está sin internet. Pero está con internet, Virginia, la estamos escuchando. Oh, perdón. No, sí, bravo. Está bien, está bien. Así que está bien, no se preocupe. Mira, Isabel nos da otra contribución. Ser muy preciso en solicitar una tarea. Bien, sí, dice, es con rojo, es con azul. No es que usted pueda hacerlo como usted quiera. No,
dígale si es como es, ¿bien? La estructura ayuda y eso moviliza. Excelente, me parece esa respuesta. María Isabel, entendiendo y a su vez expresando emociones en la sala de clases con alguna disertación delante de sus compañeros. Mira, interesante hablar de las emociones adelante, no siempre de contenidos y cosas, ¿cierto? Muy bien. Claro, nos dice poniendo atención a expresiones faciales, tratar de estar cerca sin invadir. Ah, importante, muy bien lo que dice. No hay que invadir la proxémica. Proxémica, espacio personal, ¿cierto? Y así ir observando sus cambios de ánimo y las cosas que le provocan estos estímulos. También podemos ayudarnos del apoyo visual para que ellos puedan aprender a identificar sus emociones. Muy bien lo que hablábamos al inicio, ¿cierto? Bien. Está muy bien eso de que con monitos aprendan a identificar sus emociones y así nosotros, si ellos no nos quieren hablar, nos pueden poner la carita que sienten. Bien, eso es muy usado y es bueno en términos de TEA. Eugenia, aquí nos comparte algo. He practicado la lectura en voz alta, mientras aparentemente están distraídos. Luego hago preguntas relacionadas y me he sorprendido con sus respuestas. Pues mientras juegan, igual ponen atención. ¡Bravo! Bravo por el club, ¿cierto? Que no está todo ahí, pero que están poniendo atención. Aquí nuestra compañera Eugenia derrumba un mito importante, que es que si no estamos así, no estamos en estado de atención. También entender, ¿cierto?, de que las atenciones son distintas. Lo importante que tiene que estar es la motivación para aprender. Me encantó, me encantó. Participar con ellos en los momentos que vemos que están frustrados. Bien. Y demostrar que se puede hacer más fácil que para ellos no es bien. Importante, ¿cierto? Abordar de buena manera la frustración y no, ¿cierto?, por obligación. Saber cómo y saber cuándo y por eso es bueno conocerla. Muy, muy bien. Muchas gracias. ¿Quién nos dijo esto? Nancy. Mitzi dice, yo trataría de buscar lo que a él le gusta, lo mismo que decía Matías, ¿cierto? Por ejemplo, algún grupo musical, o haría que todos acompañaran al alumno en el canto. Mire, qué entretenido, esas cosas también es muy buena y se puede, ¿sí? Sí, hay que desmitificar a veces que son como, no, nada les va a gustar y nunca van a participar por los demás. Si uno se los puede ganar, maravilloso. Darle tiempo, mire, importante, este tremendo atributo que tiene que tener una clase, que es el tiempo. Darle tiempo, dice Marisol, al niño para que procese la información y dé alguna respuesta utilizando mensajes cortos y claros. También se ganó un aplauso. Muy bien. Mensajes cortos y claros doy, mensajes cortos y claros recibo. Bien, excelente. Me encantan ustedes, son tan inteligentes. Anticipar también es muy buena estrategia. Claro, sí, para anticipar. Yo puedo saber lo que quiero, hasta dónde, porque va a depender del objetivo y qué voy a recibir a cambio, ¿no? Al ver enojo, frustración, dar el espacio para que se desahogue, evitando que se golpee y luego conversar, dar forma de tranquilizar, ¿cierto? Y sin hasta lograr que se relaje. Muy bien, técnica de relajación, Marcia, sí. Perfecto, me han parecido excelentes las respuestas, los felicito. La mayoría dijo estrategias súper concretas y algunas también nos hicieron pensar y reflexionar, así que los felicito. Muy buenas sus respuestas. Entiendo y expresando emociones en la sala de clase con juegos y un lenguaje corporal de mucho cariño. Importante lo que nos dice, tratar de enseñar de que el lenguaje del cariño existe y que eso es bueno. En una sociedad hostil como la nuestra, eso es bien recibido y si lo vamos enseñando desde pequeñito en adelante, no va a ser extraño. Eso es lo bueno de esto. ¿Bien? Conocer qué tipo de mire, qué importante lo que dice Tere. Conocer qué tipo de textura y colores para que en algún momento no se frustre. Muy, muy bien. Nos acordó de eso, ¿cierto? De las texturas y los colores que también pueden ser muy frustrantes a la hora de enfrentarnos a personas en condición. ¿Elas? Muy bien.
Bien, estimados y estimadas, hemos cumplido nuestro primer objetivo, así que los voy a invitar a darnos un pequeño break, a buscar agüita y todo lo que necesitamos, y nos encontramos en 10 minutitos más. Recuerde que yo dejo todo esto en silencio, sin cámara, pero grabando. Nos encontramos en un rato.
Tengo mis cosas ahí. Voy a terminar si vengo con mis cositas ya. Señorita María Aguilera, tiene su micrófono prendido. Y ahí volvió. ¿Para mí ahora? Lo siento. ¿Ah? Lo siento, no sé. Ya. Aleluya. Bien.
A ver si bien, María Aguilera, no entendemos. Bien, volvemos entonces de nuestro receso, ¿cierto? Y continuamos con lo que hoy nos convoca. Minimizar aquello y continuamos. Bien, pensemos ahora en un cerebro, o en el cerebro, ¿cierto?, de lo que nos convoca, es decir, de una persona autista. Bien, recordamos que toda esta terminología nosotros ya la conocemos, la hablamos desde el respeto, así que para abreviar, ¿cierto?, nuestras posturas y nuestra exposición, hable de persona autista, sabemos que estamos haciendo con la altura de miras correspondiente. Bien, ¿qué ocurre en el cerebro de una persona autista? Buena pregunta, y las respuestas están aquí y las quiero compartir con ustedes tal como salen también como una contribución posible de algunas de las preguntas que salgan en la evaluación también. Las personas autistas tienen dificultades para integrar la información de un todo, ¿cierto? Global o general. Y en su lugar, el cerebro se centra en los detalles, en aquellos que son más pequeños, debido, ¿cierto?, a algo que ya hablamos, que es la hiperfocalización, y idealmente aquello que les gusta, ¿no? Por lo tanto, mucha información va a causar esta distorsión. Esto explica las habilidades sobresalientes, por ejemplo, de algunas zonas cerebrales que controlan la información visual. Están extremadamente desarrolladas, mientras otras son menos activas. Bien, el poder de visión, ¿cierto? Y por eso fijación en los detalles es aquello que caracteriza en gran medida a las personas que tienen esta condición. Por tanto, las mejores tareas son aquellas que son visuales. Según los científicos de la Universidad de Montreal, recogieron datos durante 15 años sobre la forma como funciona el cerebro autista. Este organiza de forma distinta que el resto de los individuos. Entonces, desde ahí nuestra diferencia, y por supuesto una diferencia que va más allá de lo que se puede o no controlar. El área en la parte posterior que procesa la información visual está altamente desarrollada. ¿Ya? De ahí en que se pueden, por supuesto, tener tareas exitosas y destacar en aquellas justamente tareas que son más bien de carácter o tipo visual. Dicen los expertos que esto podría ser porque algunas personas autistas, o podría explicar por qué algunas personas autistas, mejor dicho, son mejores que otras en la ejecución de dibujar o de memorizar imágenes extremadamente precisas y detalladas. Sin embargo, también advierten algunos autores que a estos individuos se les dificulta interpretar otras cosas. Claramente ahí está quizás esta pseudo descompensación que podemos visualizar, quizás no lo sabemos todavía a ciencia cierta, ¿no? Hasta que sigan avanzando las investigaciones, como las expresiones faciales en este caso. Algunas características que son súper importantes poder apuntar, estimados, estimadas, justamente porque se eh, caracterizan generalmente a un grupo importante de la población de personas autistas. Bien, es algo que se ha demostrado y que está repetido en el tiempo. Es un pensador visual, porque tiene esta corteza visual primaria, ¿cierto?, bastante desarrollada, tal como lo hemos dicho con anterioridad. Discrimina por patrones, les es fácil saber cada cuánto es este color o cada cuánto es este número, por ejemplo. Mente especializada en lo visual, más de 100 genes ligados al autismo. Mayor conectividad intrahemisférica, mayor tamaño cerebral, contacto visual, mayor sensibilidad olfativa, mayor conectividad del cuerpo calloso, distintos estilos de transferencia de información y adecuaciones y autonomía. Bien, miremos la imagen. Aquí me gustaría saber y escuchar en realidad si alguien pudiese precisar o no precisar, sino darnos una idea de lo que se le ocurre al ver este tipo de imagen o de lo que se trata. Alguien que quiera
poder Profe, decirnos qué es lo que se ve. A ver, escuchamos. profe, yo por lo que veo la imagen es que, bueno, las personas autistas tienen más habilidades para procesar lo que ven, como para lo que escuchan en vez de lo que escuchan. Correctísimo. ¿Y cómo se puede visualizar esto? Eh, Porque se ve que acá en el cerebro de la persona autista tiene como más habilidad para procesar lo que ve, ¿no? Correctísimo, cierto. Está invadido, ¿cierto? Por el color ahí tremendamente extravagante. Como dice Patricia, también contaminación exterior. Muchas gracias, Matías. Efectivamente, las personas autistas, ¿cierto? Tienen un poder distinto de procesar lo que ven. Por lo tanto, desde el punto de vista pedagógico, la estrategia tiene que estar centrada principalmente en lo visual, pero eso implica también una gran responsabilidad por los estímulos visuales que se tienen alrededor. Bien, versus, ¿cierto? Un cerebro neurotípico en comparación en que tienen una habilidad de procesar lo que se escucha básicamente. Pero todo lo que ve, ¿cierto? Es tremendamente incidente, ¿cierto? En un cerebro ahí que podemos visualizar de una persona autista, es decir, invasivo, ¿no? Este tipo de información. Entonces, claro, pensemos ahora como un niño autista en una calle ruidosa, en un lugar estridente o con fuegos artificiales. eh, Debe ser complejo sentirse de esa manera en ese momento. Por eso también que socialmente hemos avanzado. No sé si están al tanto ustedes, yo me imagino que sí, que cada vez existe más conciencia respecto justamente de los juegos de artificio por la condición de las personas autistas, porque imagínense lo que significa, ¿cierto? Estar escuchando esto cuando a personas con un cerebro neurotípico podría ser ya complejo. Imagínense lo que significa al otro lado. Eh, bueno, y también han habido bastantes campañas que son masivas, ¿cierto? Por lo que le pasa también a nivel cardíaco a los animalitos, ¿no? Entonces, la verdad es que van saliendo estos temas justamente porque van apareciendo mayor información respecto de cuál debe ser la concientización que tenemos que tener como sociedad para entonces de verdad ser inclusivos y no de la boca para afuera, ¿no? Bien, ¿qué es lo que vemos aquí? ¿Alguien nos puede decir qué es lo que vemos aquí? Es bien simple lo que vemos aquí. Yo creo que a lo mejor están buscando respuestas más elaboradas. Son como las partes del cuerpo, profe, ¿cómo Son las identificarlas? partes del cuerpo, súper bien, son las partes del cuerpo. Y esto se llama propiocepción. Muchas gracias, Pilar. Es un ejercicio, ¿cierto?, que debemos siempre realizar, pero también tiene que ver con la conciencia que tienen los niños de su propio cuerpo. Entonces, esto es una obligación que hay que hacer, ¿cierto?, desde pequeñitos, implica también eh, identificarse y reconocerse. Esto es necesario siempre desarrollarlo, no solo en los niños con condición TEA, sino en todo, pero sobre todo acá, ¿cierto? Gracias a la estimulación. Miremos ahora lo que, para ir avanzando, nos convoca, que justamente tiene que ver con aquello que hablábamos anteriormente. Cómo la emoción, ¿cierto?, es parte de lo que debemos desarrollar teniendo en consideración todo aquello que ya vamos conociendo. Entonces, hablemos de las estrategias de regulación emocional en esta segunda parte. Empecemos hablando de lo que es una regulación emocional y la vamos a definir en términos bastante RAE, por decirlo de algún modo, como la capacidad
de identificar, de reconocer y de gestionar, miren qué lindo, las emociones y nuestras reacciones frente a esas emociones. ¿Bien? Entonces, por eso se habla de la inteligencia emocional. Esto quiere decir que una persona va a ser inteligente emocionalmente cuando sea capaz de esto, de identificar, de reconocer y de gestionar sus emociones para que estas emociones actúen como deben actuar en este momento determinado de la vida. Bien, para no salirnos de nuestras casillas. ¿Bien? ¿Por qué es importante la regulación emocional? Justamente a esto apunta, a que nos ayuda a manejar, principalmente más que eh, nuestros hechos, por decirlo de algún modo, o nuestras acciones, tiene que ver con la regulación de algo que muchos padecemos, que es el exceso de pensamiento, ¿no? Entonces, es importante regular justamente para poder manejar nuestros pensamientos, para poder manejar nuestros sentimientos y finalmente, y por tanto, nuestros comportamientos. También esta regulación es bueno porque nos ayuda a relacionarnos de manera sana con los demás, de manera socialmente adecuada, o en un momento largo, o en un periodo de tiempo prolongado. ¿Bien? Esto también va a ayudar de vuelta a mejorar la autoestima, a aumentar la empatía, porque se va a sentir socialmente más incluido, ¿cierto? Muchas gracias. Y a desarrollar la autoconciencia, mejor salud en general. Bien, entonces, en términos TEA y no TEA, siempre va a ser importante tratar, reconocer, conducir y sanar también para poder regularnos emocionalmente, ya que esto implica una serie de beneficios, tal como lo hemos señalado recién. Pero ¿cómo se desarrolla entonces la regulación emocional? Identificar cómo nos sentimos de manera concreta, con ayudas visuales. Eso me da permiso. ¿Por qué? Porque al final no se puede anunciar. Puedo silenciar. Sharon, por favor, no puedo silenciar desde acá. Muchas gracias. Bien, ¿cómo desarrollar entonces la regulación emocional? Identificar cómo se siente, hacerlo de manera concreta y si no, con ayudas visuales, tal como ya hemos mencionado. Proporcionar las palabras para verbalizar cuáles son los sentimientos, utilizar ojalá también una herramienta visual para apoyar y conectar con signos físicos la emoción. Es importante también conocer de que es efectivo, ¿cierto?, que existan signos físicos de una emoción, como la angustia. Realmente hay falta de aire, ¿cierto? Nos cuesta o nos duele la garganta cuando queremos llorar o sentimos una presión en el pecho. Eso también tenemos que respetarlos porque es parte de la función del cuerpo para regular y tratar de volver a la calma, ¿cierto? El cuerpo se trata de defender frente a una emoción y es por eso que tenemos que conocer y ser respetuosos de que si esto pasa es porque el cuerpo necesita reaccionar y va mucho más allá de algo que nosotros queramos, pensamos o le atribuyamos otra vez un sesgo. Ah, es que esas cosas antes no pasaban. O otra cosa que se escucha bastante es, no, es que ahora toda la gente tiene crisis. Sí, probablemente toda la gente pueda tener una crisis, sobre todo después de todo lo que ha pasado y las personas pasan a diario, probablemente tengan bastantes crisis, ¿no? Entonces, Profesora, imagínense o llevémoslo a otro escenario, probablemente va a ser de igual manera. Bien, Mitzi me hablaba recién y luego también tenía la manito levantada Pilar. sí, profesora, tengo una consulta. A lo mejor no tiene que ver mucho con lo que está hablando ahora, pero se me vino. Por ejemplo, ya en una sala de clase o en alguna fundación, en lo que sea, hay muchos niños y hay un puro niño autista. ¿El niño autista se tiene que adecuar a ellos o ellos al niño? Es 50 y 50, justamente como lo conversábamos. Tiene que haber un esfuerzo por la comunidad en adaptarse y que en el fondo es esto. Hay un niño autista que llega y encuentra el colegio sin nada para autistas.
Entonces, bien, dice, tenemos que colocarnos a la par para atender a estos niños que sí tienen todo, y a este niño que tenga todo para que estén en igualdad. ¿Qué es lo que hace el colegio? Debe proporcionar especialistas y todo, ¿cierto? Lo que esté en sus manos proporcionar. Pero, ¿qué es lo que proporciona este niño y su familia? Todos los compromisos que tiene que llevar a cabo para ser parte de esa comunidad, respetando la integridad física, psicológica, el reglamento interno y todo lo que implique estar asociado a una institución que tiene un reglamento. Bien, entonces, ¿cuál es el esfuerzo familiar? Que tenemos que nosotros funcionar en torno a respetar a esta institución que nos está prestando toda esta ayuda también. Por eso digo que 50 y 50, no podría decir esto sí o esto no al 100%. Espero haberle respondido su pregunta. Bien, Pilar tenía levantada la manito. Sí, profe, como igual la importancia de eso, como de la pregunta que hacía la compañera y lo que dice usted como el 50 y 50, porque los niños, claro, tienen que ir como también aprendiendo el tema de la mediación, como de ir comprendiendo también y expandiendo como su mentalidad para después llegar a la vida adulta y ser como personas como con habilidades como sociales un poco más formadas o más maduras, porque es la generación como por lo menos de las personas que no tuvimos un diagnóstico a tiempo cuando niños y crecimos así, eh, cuando llegamos adultos es como bien complejo. Yo lo veo como, por ejemplo, o sea, ahora yo entiendo que tengo crisis, pero antes se veía como distinto. Y yo he tenido que ir aprendiendo en el camino como qué cosas son las que me ayudan a regularme cuando tengo crisis y qué es lo que me provoca las crisis. Entonces, eh, mediar como el tema de, por ejemplo, el de que te cambien los planes o te cambien una estructura. A veces como que puede ser algo muy fácil decir, ah, ya mira, mañana no se hace esto y se va a hacer esto otro. Y es como nada complejo y en verdad para uno es algo terrible y eso te genera una crisis terrible y tú tienes que buscar la forma de poder regularte. Entonces, después tienes que estar como llegando a estas mediaciones de, mira, no me gusta que me cambien los planes, tengo problemas si me cambian los planes, por favor, con anticipación. ¿Me entiendes? Entonces, llegar a la vida Claro, adulto y ir buscando el camino de la autorregulación, claro, es más complejo. Entonces, lo mejor es cuando son niños y ir como buscando estas alternativas. totalmente. Claro, Eso, lo que usted dice tan importante, muchas gracias nuevamente por irnos guiando y orientando de forma mucho más precisa. La negociación, la mediación que usted menciona, claro, tú das, yo doy. Es la forma en que nos beneficiamos ambos. Ahora, cuando una de las dos partes se ve transgredida, también se lleva a la mesa y se lleva a la palestra justamente porque las colaboraciones familia, escuela deben ser conformadas 100% en la comunicación efectiva. No va a resultar que se enemisten, no va a resultar en ese sentido, menos la progresión de este estudiante. Pero sí basta con que una de las dos partes no se sienta respetada. Bien, entonces tenemos que ser súper equilibrados en eso y muy objetivos. Por eso que hay tantas cosas y han aparecido denuncias y suceden a diario un montón de situaciones que en lo que se han visto envueltos también estudiantes con esta condición. Entonces tenemos que ser muy criteriosos y por eso que hay que evaluar cada situación de acuerdo a su propio contexto. Profesora, ¿Sí, Isabel? sí, la cosa es que yo estaba escuchando y como dice usted, son súper valiosos los aportes porque es como de primera fuente, digamos. Y también cuando usted dice el tema del apoyo de las familias, yo creo que este tema es súper complejo en general, digamos, el aprendizaje en cualquier ser humano. Y hay ciertas condiciones básicas, por ejemplo, los niños del descanso. Yo no sé si somos tan conscientes de que, por ejemplo, las personas, los seres humanos necesitamos descanso para poder funcionar bien y no estar irritables. Otro tema importante que se estudia, digamos, que nuestro segundo cerebro es nuestro estómago.
Y uno dice, ¿pero cómo? Es verdad. Influye mucho cómo nos alimentemos, en cómo reaccionamos, en cómo estamos, enfocamos Profesora, muchas de las cosas. profesora, Y, ¿sí? disculpe que la moleste, ¿me puedo ausentar? Me acaban de avisar que fracturaron la energía a mi hijo. Voy camino al hospital. Vaya tranquila, Rita, que todo salga bien. Muchas gracias. Hasta Con luego. cuidado. Hasta luego. Sí, sí, pues, Bien, Isabel, ¿cierto? Isabel, Sí, estábamos Isabel. hablando recién. Bien. Ujú. Claro, importante lo que nos dice nuestra compañera, porque finalmente, bien, todo lo que sucede en estos ámbitos va a repercutir para el futuro y la verdad es que nosotros ahora yo creo que tenemos el beneficio de ser más conscientes por el hecho de estar más informados también. Qué bueno que esta generación como ustedes estén también aprendiendo y enfocándose en querer saber otras nuevas condiciones y no sesgarnos ni asustarnos frente a las nuevas diferencias que existen. Así que creo que la autorregulación es la clave y finalmente va más allá, ¿cierto?, de hablar de los estudiantes TEA, porque todos tenemos que autorregularnos y es una clave que nos va a ayudar socialmente también, como decía nuestra compañera Pilar. Y en relación a lo mismo, autorregulación emocional, en este contexto, justamente para tomarnos desde ahí, la vamos a definir en términos más concretos como el autocontrol. Bien, esa capacidad de poder decir hasta aquí puedo llegar, estos son los límites, y la capacidad de controlar determinados impulsos de la manera adecuada, pero nos encontramos con una persona autista que justamente tiene una baja autorregulación y por lo tanto se va a generar un conflicto social en torno a esa poca regulación. Y nosotros somos ese ensayo de salir a la vida, ¿no? Tal como hemos conversado recién. Aquí es donde los estudiantes deben equivocarse. Nosotros no podemos pretender que vamos a estar con estudiantes que no se equivoquen y que lo sepan todo. Justamente este es el momento y el camino para que puedan practicar para la vida en sociedad. Y en ese sentido no nos vamos a encontrar ideales. Por eso que nuestra tolerancia o el respeto, en el fondo, tiene que ser altísima cuando trabajamos en este sistema educativo también. Pero trabajando, tal como también ya hemos dicho con nuestras compañeras, pero cuando se trabaja progresivamente, va a ayudar perfectamente a ser funcional en la vida. Y esto no va a implicar ningún retraso y que esto va a ayudar, sin lugar a dudas, a adaptarse mejor al entorno. Bien, técnica de la tortuga, dice. La técnica de la tortuga es una técnica que justamente se caracteriza por tener las siguientes etapas. Empieza la tortuga, ¿cierto? Caminando y reconoce sus emociones. 2. Piensa la tortuga y para. Es lento esto, ¿no? Piensa y para. ¿Para qué? Para pasar a la 3, que es meter en tu caparazón y respirar. ¿Por qué la tortuga se metería en su caparazón? Porque es su lugar seguro, ¿no? Y respira, algo que mencionó también alguna compañera en el chat delante cuando abordaría una desregulación, ¿de acuerdo? Y luego sal de tu caparazón y piensa una solución. Cuando hablábamos delante de la técnica de relajación o del conocimiento, miren, entonces también podemos utilizar y acudir a técnicas que ya están circulando y que ya se usan, ¿cierto? Que tienen hasta nombre como esta y que como dije ya la mencionó incluso alguna compañera sin ponerle nombre, pero lo hizo. Entonces, reconocer emociones, parar, pensar, tranquilizarme, respirar y luego salir, ¿cierto? Y buscar una solución. Esa es una técnica que a todos, ¿cierto? Nos debe ayudar justamente porque sabemos lo importante que es la respiración
en la oxigenación y tal como decía también Isabel, lo importante que repercute en el cuerpo, en las sensaciones. Todo lo que nosotros vivimos es importante para nuestro cuerpo y no solo para nuestra mente. Y por eso y desde allí la importancia que radica. Y algo que no podía dejar de pensar en lo que decía la compañera es cuánto está, cuántos, cuántos chilenos o cuántas personas están enfermas de colon, a cuánto les duele el estómago cuando se someten a una situación que les cause un tipo de incomodidad o nervios, como decimos, ¿no? Efectivamente, todo nuestro sistema está conformado y está unido, por eso es que es tan importante cuidarlo. Profesora, yo creo que este tipo A de ver, técnicas, por ejemplo, deberían hacerse Alexandra. en calma, en la calma, digamos, de comenzar, por ejemplo, una actividad, o sea, una jornada, por decir. Porque en el fondo Correcto, es correcto. una práctica que se puede parecer sencilla, pero es súper adecuada para poder enseñarnos, yo creo, cómo a transitar. Porque muchas veces cuando uno escucha que hay que aprender a nadar cuando el agua esté calma y las condiciones, porque si se pone turbulento todo y tratamos de nadar, va a ser imposible. Pero si ya hemos ido como practicando, va a ser más fácil cuando nos enfrentemos a una situación, decir, ah, ya, yo ya sé que cuando se pone así la cosa, yo puedo hacer esto. Entonces, de verdad que yo creo que el tema de, como dice usted, sin ponerle nombre, por ejemplo, la meditación, el mindfulness, son temas que ahora son muy relevantes a la hora de poder calmar nuestra mente. Y como digo, eso hacerlo, ojalá, nosotros deberíamos tener como actividades diarias, todas las personas deberíamos hacer Exacto. ese mismo, de Una respirar, cultura, ¿cierto? ¿sí? Sí, sí, sí. Hacerlo como una Sí, práctica diaria, unos minutitos que sería una gran totalmente. diferencia y sobre todo con los mismos estudiantes, con todo en verdad. A todos nos serviría. Exactamente. Muchas gracias nuevamente, Isabel. Exactamente. Debemos ser conscientes de que para nosotros poder educar a niños que no sean ansiosos en el futuro, como somos mucho ansiosos, ¿cierto? En la vida diaria, porque no podemos andar siempre corriendo. Yo no sé si alguna vez me he lavado o cepillado los dientes en forma lenta y pausada. Uno siempre está todo haciéndolo apurado, como el típico porque estamos en una sociedad que nos acostumbró y nos educó en la rapidez. Y eso tiene a adultos ansiosos ahora, ¿no? Y eso psicológicamente ocurre, sobre todo en un grupo etario importante. Entonces, todo lo que hagamos también es visiblemente parte de poder ir haciendo una cultura que le da importancia a lo emocional, porque sin la cabeza el cuerpo no funciona, ¿no? Si es así de lógico. Y esta técnica, por supuesto, que como dice, puede ser muy simple, pero claro, nos ayuda un montón, así como millones de otras que también circulan bastante, ¿cierto? Y que nos pueden ayudar a encontrar nuestra propia manera. Alguien también lo dijo, miren qué lindo es lo que hemos estado revisando y darse cuenta que ustedes son súper inteligentes. ¿Ven? Bien, estamos revisando sin querer y con querer las respuestas que ustedes dieron en el chat, ¿no? ¿Cuáles serán las formas? Recién vimos las técnicas de relajación, de meditación y todas las que mencionaron ustedes y ejemplificamos a través de la técnica de la tortuga y también las zonas de regulación emocional, como hablaban sus compañeras también, en observar o en poder expresar cuál es la emoción que tengo en este determinado momento y también, por supuesto, como un regulador emocional. También lo habían mencionado las compañeras. Abajo tenemos un panel de tarjetas que dice, respira hondo o bebe agua o pide ayuda, o escucha música, pasea, me puedo calmar, contar hasta 10, apretar un objeto o estar solo, parar, pedir un descanso. Bien, ahí vemos otras estrategias.
Ya él nos dice lo siguiente. A ver, qué interesante. Como agrupación de cuidadoras, comenzamos a trabajar la meditación y ahora lo practicamos con nuestros hijos y las terapias de respiración y técnicas de pintura han ayudado muchísimo. Qué lindo, gracias por compartirlo con nosotros, Yael. Eso, bien, una prueba, ¿cierto?, de que para todos es importante para detenernos, hacer algo que nos guste, saber respirar, dormir, como decía Isabel, qué importante es para el cerebro dormir. Eh, y ahora ya él nos comparte que en su agrupación, gracias a la meditación, la respiración, ¿cierto? Y los talleres que pueden desarrollar en otras habilidades, siempre van a ayudar a un espíritu, ¿no? Y en estos contextos es muy importante saber respetar también a aquel sistema de comunicación aumentativa y alternativa. Miremos lo que esto significa. ¿Qué es un sistema de comunicación alternativa y aumentativa? En este sentido lo vamos a definir como lo siguiente. La comunicación aumentativa y alternativa incluye todas las modalidades de comunicación, aparte del habla, utilizadas para expresar pensamientos, necesidades, deseos e ideas. Todos utilizamos este tipo de comunicación cuando utilizamos gestos, expresiones faciales o símbolos o ilustraciones o escritura. ¿Bien? Entonces, todos utilizamos este tipo de comunicación aumentativa y alternativa. Y estos pueden ser gestos comunes, sistemas de signos manuales de los no oyentes, sistemas de signos manuales pedagógicos, bimodal también, la palabra completada o los pictogramas, existen bastantes formas. ¿Qué finalidad tiene y por qué son importantes? La finalidad claramente va a depender de las demandas individuales que tenga cada persona, por supuesto. Entre las necesidades para el uso de estas herramientas están aumentar el habla natural existente, proporcionar una modalidad de output primario para la comunicación, servir como una estrategia de intervención del lenguaje, porque su implementación es importante ya que garantiza el desarrollo de la comunicación, además de potenciar la aparición del habla. Entonces, para que todo esto se pueda hacer de la mejor manera posible, ya que cada persona va a tomar lo que necesite de estos propios sistemas, es que necesitamos practicar justamente estas herramientas y el uso de estas herramientas para poder comunicarnos en forma efectiva. Bien, entonces tenemos que hablar, por eso que hay que aumentar la forma y la cantidad de tiempo en que hablamos. Tenemos que comunicarnos entre feedback, ida y respuesta. Tiene que ser una estrategia del lenguaje, poder utilizarse una cantidad de tiempo determinada o una forma determinada, porque todo esto, por supuesto, que nos va a determinar el éxito que determina el grado de desarrollo de comunicación que estemos llevando a cabo. Cuando se debe usar, la enseñanza debe comenzar lo antes posible, ¿cierto? Ya que su uso siempre puede favorecer la aparición del habla, además de potenciar el desarrollo de funciones lingüísticas como realizar peticiones, solicitar ayuda o expresar rechazo. Con ello, obviamente, se logrará reducir la aparición de la frustración, de la cual ya hemos hablado bastante, y por tanto se van a disminuir las conductas que son disruptivas o esas que consideramos como desordenadas, ¿no? Y permite a su vez favorecer a un ser más autónomo y al desarrollo, por tanto, del aprendizaje. ¿Bien? Entonces, para finalizar esta parte, ¿quién debe introducir este tipo de sistema de apoyo a la comunicación? La persona de referencia para este sistema alternativo aumentativo de comunicación tiene que ser aquella que coordine, aquella que dirija el proceso. Una persona, ¿cierto?, que sepa de referencia cuál es este sistema
y que sea capaz de llevar un monitoreo en su implementación. Y entre sus funciones, claramente, deberá actualizar las adquisiciones que vaya teniendo el usuario, que lo que va logrando, ¿cierto? En función lingüística, en vocabulario de signos o imágenes, en estructuras sintácticas, o sea, con signos, de manera visual. Bien, esto es importante saberlo y es parte de la mayoría de los protocolos de los colegios. Por eso se pasa de esta manera también, porque es algo que se debe implementar. Otro sistema que conocemos, ¿cierto? Es el reconocimiento de emociones. También se puede hacer en base a números o con signos, pero también de forma escrita o descrita respecto de cada uno de ellos. Lo importante es generar la cantidad de información necesaria para poder llegar al estudiante y vincularlo con la emoción que realmente siente, ¿cierto? Que esto no sea complejo de expresar y de la forma que quiera también, ¿no? Con el número, con el monito, digo yo, o con la descripción. Estimados, estimadas, ¿alguna pregunta? ¿Algo que debamos conversar antes de terminar nuestra sesión de hoy? Yo, profe, ¿Perdón, Tere? sí, una consulta. Yo también trabajo en un Diga. colegio y hubo un momento que a un niño le dio una crisis. Le dio como poco menos pataleta y lo único que hacía era estar en un rincón y ponerse ahí a llorar, pero tiraba las cosas. Y el profesor lo dejó ahí, yo trabajo de auxiliar. Y el profesor lo dejó ahí solo y al fin y al cabo como que sacaron a todos los alumnos y al niño lo dejaron ahí. ¿Eso está bien? O no sé, porque me dio la impresión que como, como que hiciera lo que estaba haciendo y lo dejaron solo ahí. Sí, no, Igual eso yo está me... mal. ¿Mm? Está mal, porque allí debiese acudir, ¿cierto?, la persona que es la encargada de contener a ese estudiante o es la encargada de las contenciones o las desregulaciones emocionales en el colegio, que puede ser el psicólogo o puede ser el terapeuta, y como hay una observación y hay un registro y hay un conocimiento de la condición, entonces ese profesional va a saber cómo tratar esa situación y va a hacer la contención con el estudiante para que se regule y eso no genere un conflicto sala. Esa es la idea de tener un protocolo de contención. Entonces ahí debió haber llegado el responsable de aquello. Ah, ya, ok. Gracias. No, gracias a usted. Qué buena su inquietud. Cosas que pasan bastante. Sí. Bien, Soledad. Muchas gracias, Tere, por Profe, una consulta. su... Gracias a ustedes. Bien, perfecto. Dígame, Elsa. Con el tema del PDF, yo imprimo las hojas para ir apoyándome, pero se acabaron las hojas como para seguir apoyándome la próxima clase. ¿Usted va a poner otro PDF? Sí, yo tengo que subir nueva información, así que Ah, ok. ahí va a aparecer un avisito o van a ver material pronto, pero como vamos a vernos, entonces ahí yo les voy a hacer saber y lo compartimos y todo aquello. Ya, muchas gracias. No, con mucho gusto. Oh, tenemos un compañerito pequeño ahí, Matías. Hola, tenemos un Matías chiquitito. Muy bien, estimados, estimadas. Si no hay más preguntas y comentarios, nuevamente yo quisiera darle las gracias a todos por su participación. No se preocupen, ahí las personas del chat yo los pongo presente. Gabriela, Yael, por supuesto, Brigitte, Sharon. Sí, no se preocupen. Sí, lo importante es que están y después todos nos ponemos al día. Perfecto, que muchas gracias, Soledad. Gracias a todos por su excelente participación, Virginia,
ahí también. Que estén muy bien y ahora sí, nos vemos hasta el próximo día lunes. Constanza, no se preocupe. Muchas gracias, Mitzi. Constanza, ahí yo la dejo presente como corresponde. Descansen, que tengan una buena noche y como siempre, un gustazo haberlos visto. Que estén muy bien y cualquier cosa Gracias, me escriben. profesora. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Chao, profesor. Hasta chao. luego. Chao, Gracias, chao. Gabriela. Gracias, Matías. Saludos, Matías chiquitito. Chao, chao, chao. Marisol, no se preocupe, presente. Profe, hola, no sé qué pasa Gracias, con el Eugenio. micrófono, perdón, pero es que es un No, sonido tranquila, no se bien bajito preocupe. y no logro escucharla. En la grabación después lo escucha, ya, así que tranquila nomás. Virginia, sí, a las 22 se libera.